Bueno, y tenemos que empezar en el día de hoy la apertura de los mercados, viendo qué es lo que sucede. Y decía yo que teníamos bastante información que aportar porque no son días especialmente tranquilos en los mercados. De hecho, si les tengo que contar cómo va la bolsa después de la media sesión, algunos se llevarán las manos a la cabeza. El IBEX 35, según nos muestran los servicios de información en tiempo real, nos dicen que la bolsa española está pegándose un batacazo del 1,57%, amanecía bastante por encima de los 11.600 puntos, ha perdido los 11.600, también los 11.500, cotiza en 11.491 puntos. Bueno, nos dicen que precisamente porque CaixaBank, tras presentar su plan estratégico, ha sido muy mal recibido por parte de los inversores y está castigando fuertemente a CaixaBank en bolsa, con lo que está arrastrando al resto del indicador. En cualquiera de los casos, son otros los asuntos que están mandando hoy en los mercados globales. Los vamos a analizar ya con Antón Diez-Tubet, el Country Manager de Trade Republic para España y también Portugal, que es por donde te encuentras, creo. Antón Diez-Tubet, ¿cómo estás? Hola Luis, por sí, efectivamente, aquí estoy en Lisboa pasando unos días. Bueno, oye, muchas gracias por atendernos, también desde Lisboa mientras atiendes tus obligaciones, pero estaba diciendo yo que es verdad que llevamos unos días con los mercados un poco revolucionados, ¿no? Resulta que el índice de volatilidad de Chicago Board Option Exchange, a menudo denominado por muchos el índice del miedo, ha bajado casi un 40% desde finales de octubre y estamos viendo unos rallies alcistas en renta variable importante. Parece que el miedo ha desaparecido, que ya la renta variable no es ese valor tan riesgoso para muchos. El miedo parece que está abandonando el mercado. ¿Esto es preludio de algo? ¿Crees que podemos ver algún movimiento súbito en bolsa dentro de poco precisamente por el comportamiento de este indicador? ¿O cuál es la lectura que nos haces tú como especialista? Bueno, yo sí que querría explicar, Luis Fer, primero un poco qué significa este índice. El nombre más común es el VIX y lo que hace es medir la volatilidad. Al final, cuando este índice, el VIX, está en unos niveles muy bajos, o sea, para que nos hagamos una idea, el índice va de 0 a 100. Cuando está en niveles muy bajos, lo que refleja es que hay poca volatilidad en el mercado, y cuando hay poca volatilidad es que la gente, los partícipes de mercado, pues están tranquilos y suele ser un entorno favorable para la compra de acciones. A raíz de las perspectivas de mercado, de la victoria de Trump, etcétera, nos llevamos un tiempo moviendo en un índice VIX con un número muy bajo. Entonces eso muestra un sentimiento muy favorable para las acciones. No obstante lo anterior, este índice reacciona muy rápido. Un mal dato de resultados de varias empresas importantes dentro del índice, un mal dato económico en Estados Unidos, te causa reacciones inmediatas en el VIX. Porque al final el VIX lo que mide es la volatilidad del S&P 500, prácticamente a través de las opciones que hay emitidas del S&P 500. Entonces, es un indicador del sentimiento. Que sea bajo es favorable, pero también cuando está muy bajo hay como esa cierta sensación de decir, oye, ¿cuándo va a repuntar la volatilidad? ¿Cuál va a ser ese evento que va a hacer que haya un repunte de la volatilidad y que suele ocasionar por la venta masiva de los activos de riesgo y la vuelta a los activos más seguros, ¿no? Eso es un poco la idea de este indicador del miedo, y cuando está muy bajo, pues hay ese favoritismo de compra de acciones, y cuando está muy alto hay una venta masiva de acciones y hay una búsqueda de protección de capital. Creo que es interesante también mencionar dentro del VIX que se puede invertir en el VIX. Tú puedes participar si tú crees que, oye, que hay un sentimiento muy demasiado favorable en el mercado americano y que las acciones están muy caras, y quieres participar con un trade a corto plazo sobre el VIX. Lo puedes hacer a través de ETFs apalancados o lo puedes hacer a través de derivados, ¿no? En mi opinión, hay que medir muy bien los timings, porque tiene un coste
alto de mantenimiento, no es un tipo de operativa que puedas hacer a largo plazo, porque el coste de mantenerte invertido en el VIX es muy alto, entonces tiene que ser algo muy oportunista, cuando está muy bajo, de decir, oye, yo creo que va a haber un repunte porque los resultados no van a ser buenos, y te metes en la inversión en el VIX. Pero de otro modo, es una implementación que a largo plazo no tiene sentido invertir en el VIX. Y por último, en relación al VIX, y para que la gente un poco entienda el significado que tiene, al final tú mides el sentimiento del mercado, y el sentimiento del mercado te indica también el múltiplo que la gente, que los partícipes de mercado están dispuestos a pagar a la hora de invertir. ¿Qué múltiplo es este? Es el price to earnings ratio, es el ratio de precio que estás dispuesto a pagar por los beneficios esperados del S&P 500 en su conjunto. Históricamente ha estado más bajo que ahora se está pagando un múltiplo más alto, la gente está dispuesta a pagar más dinero por invertir en el S&P 500, y eso te da ese sentimiento de cuánto interés hay en las acciones americanas. Está bastante alto ese múltiplo price to earning ratio, y la media ha sido históricamente mucho más bajo. Eso te refleja ese sentimiento, y está en línea con que el VIX esté bajo, ¿no? No sé si me estoy explicando cómo se conectan estas cosas. Si hay un repunte del VIX, hay una venta masiva de acciones, hay un reajuste del múltiplo, ¿no? Los partícipes de mercado no están dispuestos a pagar tanto por las empresas americanas. Sin embargo, es curioso esta reacción del VIX. O sea, esta bajada, digamos, del 40% en el VIX, en este indicador de volatilidad, de miedo, cuando, como tú dices, los múltiplos en el mercado americano están muy altos, ya estaban cotizando muy alto, y de hecho por programas pasados, Antón, no sé si contigo también, pero me suena que sí, ya estuvimos analizando, ya estuvimos comentando cómo existe una cierta no sé si un cierto pronóstico por parte de algunos analistas de que precisamente como el mercado norteamericano lleva con múltiplos tan altos desde hace muchísimo tiempo, pues que se va a producir tarde o temprano una reversión a la media, y es muy probable que en los próximos años, esto lo decía Goldman Sachs, vayamos a irnos a una rentabilidad mucho más baja del S&P 500, cerca del 3%, era lo que pronosticaba Goldman Sachs. Sin embargo, se ha producido algo muy curioso, yo quería también tu opinión, y es que al entrar Trump en el poder y los primeros anuncios que hace a la hora de conformar su gabinete y su acción de gobierno futura, la dibuja con reducción de la burocracia, reducción de impuestos, dinamización de los mercados norteamericanos, dinamización de la industria, fuera trabas administrativas. Definitiva, está dibujando una hoja de ruta muy favorable a la generación de negocios y riqueza en Estados Unidos, que yo creo que ha pillado por sorpresa a más de uno, y parece que se empieza a pensar que a lo mejor ese rally alcista que lleva protagonizando el S&P 500 durante los últimos 10 años todavía le queda recorrido. No sé cuál es tu lectura. Bueno, posiblemente, o sea, no es nada extraño que cuando hay un VIX extremadamente bajo o hay un múltiplo extremadamente alto haya mucho nerviosismo y mucha cautela, y hay muchos partícipes del mercado y muchas visiones que dicen, oye, es que la valoración de las acciones americanas es muy alta, el VIX está muy bajo, hay mucha tranquilidad, y todo ese entorno genera nerviosismo a mucha gente. La realidad es que todas las políticas que está anunciando Trump son favorables para las empresas americanas, y eso el mercado lo percibe bien. No olvidemos que el mercado también reacciona con las expectativas. Entonces, ahora hemos reaccionado con unas expectativas favorables de la implementación de las nuevas políticas, ¿no? Una mala implementación, unos malos resultados de algunas empresas clave del índice, automáticamente pueden crear Harían que se diera la pánico, vuelta, sí. hace que se dé la vuelta. Entonces ahora pues el VIX está abajo, el múltiplo está alto, la gente está dispuesta a pagar más, pero puede haber una reversión muy rápida, un dato muy malo de inflación, un dato muy malo de empleo, y tienes un repunte del VIX, y las correcciones estamos viendo que hoy en día son mucho más rápidas que en el pasado, ¿no? Y yo creo que hay más información al respecto, estamos mejor conectados, el mundo está más globalizado, y las reacciones y las correcciones
son muy rápidas y enseguida puedes tener un repunte de un 30 o un 40% del VIX y una corrección del 20% del mercado, y eso pasa en 2 semanas. Rápidamente, en un minuto, Antón, ¿y qué hay de las small caps, las que han sido protagonistas años atrás de la atracción de buena parte de, pues no sé, de la industria de la gestión activa, diciendo el potencial que tenían las small caps? ¿Cómo las ves en Estados Unidos con Trump? Morningstar, el índice de las small caps de Morningstar se ha revalorizado un 6,7%, ¿eh? Sí, bueno, son las grandes beneficiadas de la victoria de Trump. Se habían quedado años atrás hace un par de años se quedaron un poco atrás respecto a los otros grandes índices como el Nasdaq, pero con la llegada de Trump todo lo que él ha anunciado es muy favorable, ¿no? Políticas económicas proteccionistas, eso ayuda al pequeño negocio americano a mantener su cuota de mercado y probablemente expandirse, ¿no? Más tarifas a China y a otras naciones extranjeras. Eso puede provocar que la manufactura y la producción vuelva a Estados Unidos, ¿no? Y que eso beneficie pues a los proveedores americanos que son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y también todos los anuncios de reducción de impuestos a la pequeña empresa, pues obviamente va a suponer una expansión de beneficios y una expansión del múltiplo que se está dispuesto a pagar para este tipo de empresa. Entonces todo lo que se ha anunciado es muy favorable y de ahí que haya subido muy rápido el índice. Pero aquí, conectando con mi mensaje anterior, las perspectivas son las que te marcan el múltiplo, ¿no? Y ese sentimiento de mercado, una mala implementación, un mal anuncio de resultados, pues puede causarte esa corrección, ¿no? Pero por ahora todo es favorable. Bueno, pues Antón, ahí queda ese análisis. Muchísimas gracias y te veo de vuelta. Un abrazo, pásalo bien por Lisboa.